Bien, vamos a hablar de los principios de diseño en general y después al último, un poco más particular, los principios sólidos. Bien, algo ya vimos en la clase pasada, pero así se queda en video y lo tenemos todo. Los principios de diseño son reglas que nos van a ayudar a tener un diseño más mantenible, bien, a que nuestro software pueda ser mantenido fácilmente. ¿Por qué esto es importante? Porque el software que nosotros desarrollamos para un cliente muy probablemente tengamos que agregarle funcionalidades o mejorarlo con medida que pase el tiempo, y si nosotros no lo diseñamos, no tenemos eso en cuenta desde el principio, vamos a ver que se puede hacer muchísimo más compleja esta tarea. ¿Bien? Solid son uno de los principios, pero es importante esto de decir que el desarrollo de software no es un juego de Jenga. ¿Bien? No sirve apilar bloques así sin sentido y después cuando querramos agregarle funcionalidad o tratar de hacer algo, que esté todo frágil, inestable ahí y que sea muy complejo, que nos lleve mucho tiempo poder realizar un cambio. ¿Bien? La idea es que nuestro diseño tiene que ser un cimiento fuerte para poder seguir construyendo arriba de eso por más que cambie el tiempo. ¿Bien? ¿Qué problemas puede tener el código? El código puede ser grande y tener muchas líneas, ¿bien? Entonces eso va a hacer que nuestro código sea más difícil de mantener. Mientras más código reutilicemos y más código nosotros diseñemos mejor, va a ser más chico y más fácil de comprender ese software. ¿Bien? Puede ser que haya muchísimo código repetido, el copy-paste que siempre hablamos, esto de agarrar y tener una sola funcionalidad implementada en muchos lugares mediante el mismo código. Bien, agarré esa funcionalidad, la copié y la pegué en otro lado, y ahora la copié y la pegué en otro lado. Bueno, eso no está bueno, porque yo quiero modificar esa funcionalidad, voy a tener que agarrar y modificar cada uno de los lugares donde estaba implementada. La otra posibilidad es que una funcionalidad esté mal implementada y que esté distribuida por muchos lugares. ¿Bien? Entonces, si yo de repente quiero modificar esa funcionalidad, me tengo que ir a cada uno de esos lugares donde está implementada para solucionar ese problema. ¿Bien? Y otro posible problema es la complejidad ciclomática elevada. ¿Qué es la complejidad ciclomática? Dicho de forma fácil, es la cantidad de estructuras que tengo anidadas. Bien, tampoco está muy fácil, vamos más fácil todavía. Es cuántos if, for, while y switch, cuántas de esas estructuras de control tengo yo unas adentro de otras. Bien, si yo tengo un for que adentro tiene un if, que adentro tiene un while, que adentro tiene un switch, bueno, poder seguir ese código, ver qué está haciendo ese código, ese algoritmo, se me va a hacer muy complejo. Bien, eso se le llama complejidad ciclomática. ¿Qué solución hay para esto? Bueno, para solucionar estos problemas hay muchas buenas prácticas que ustedes ya vieron, muchas de esas buenas prácticas, como por ejemplo comentar el código, ponerle buenos nombres a las variables, crear funciones. Bien, bueno, eso es de código. En cuanto al diseño, hay buenas prácticas, hay principios también a seguir que nos van a ayudar a que ese código esté bien hecho. Algunos de esos principios son, por ejemplo, los sólidos. Bien, hay muchos otros, nosotros vamos a ver los sólidos. Entonces, como todo esto es para el diseño orientado a objetos, vamos a hacer un pequeño repaso de la programación orientada a objetos. ¿Qué es la programación orientada a objetos? Es un estilo de programación, es un paradigma de programación, como el paradigma funcional, como el paradigma procedural, lógico. El paradigma orientado a objetos se basa en 4 pilares, que es el encapsulamiento, el poder guardar en un solo lugar un conjunto de funcionalidades encapsuladas, en la herencia, en poder derivar funcionalidades en común desde un solo lugar y no tener que reimplementarlo en varios lados. El polimorfismo, el poder cambiar una clase por otra y que sus nombres sean los mismos y que sus métodos sean los mismos. Y en la abstracción, en poder hacer algo abstracto y poder después especializarlo en distintos objetos. Para todo esto, digamos, esto está basado en clases y objetos, que cada objeto tiene responsabilidades únicas y atributos, métodos adentro, ¿no? que hacen que pueda cumplir su objetivo. Bien, ¿qué otra cosa más tenemos en la programación orientada a objetos? Que ya son como algunos buenos consejos. Siempre se dice que se busca tener bajo acoplamiento y alta cohesión.
¿Qué quiere decir esto? El bajo acoplamiento, en términos de software, se refiere a la relación que se guarda entre los módulos del sistema y la dependencia entre ellos. ¿Bien? Si hay bajo acoplamiento, quiere decir que los módulos no conocen a otros módulos del mismo sistema. ¿Bien? Hay muy poca interacción entre esos módulos. Entonces no están acoplados esos módulos. De ahí viene el bajo acoplamiento. Esto está bueno porque quiere decir que ese módulo, si está acoplado muy poco, yo lo puedo sacar con mucha facilidad y utilizarlo en otro lado. ¿Bien? Si está muy acoplado y su funcionalidad depende de los otros módulos del sistema, si esa clase depende de las otras clases del sistema, depende muy mucho de las otras clases del sistema, yo no puedo sacar esa clase sola, sino que tengo que sacar todas esas clases juntas. ¿Bien? Entonces no está bueno. Y se busca tener una alta cohesión. ¿Qué quiere decir una alta cohesión? De vuelta, en términos de software, la alta cohesión se refiere a la medida que tanto un módulo del sistema tiene una sola responsabilidad. ¿Bien? Solo un módulo tiene una responsabilidad. No está esa responsabilidad derivada en varios módulos. Entonces, el módulo con alta cohesión será aquel que guarde una alta relación entre sus funcionalidades y manteniendo un enfoque único, un enfoque de su único propósito. ¿Bien? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que esa cohesión es un módulo que sabe hacer algo particular y que solamente él en todo el sistema es el que lo sabe hacer. ¿Bien? Ese es su único propósito en el sistema. No tiene otro propósito él y no hay alguien más que le ayude a cumplir su propósito. ¿Bien? Bueno, para realizar estas cosas vamos a ver algunas formas de empezar a ver que tenemos problemas. Bien, estos se llaman design smells. Los design smells son, se sabe decir que el código huele cuando vemos algo raro en el código. El código funciona, es correcto, digamos, funciona de forma correcta, pero hay algo que nos dice que ese código no está bueno. Bien, que hay algo que no estaría haciendo, que lo podríamos hacer de una forma mejor. Está feo, ¿bien? Básicamente. Bueno, cuando hacemos diseño también hay algunas cosas que nos dicen que el diseño huele, que el diseño podría estar mejor hecho. ¿Bien? Algunas de esas son estas que están acá: la rigidez, la fragilidad, la inmovilidad, la viscosidad, la complejidad innecesaria, la repetición innecesaria y la opacidad. La rigidez es que para yo poder hacer un cambio en mi software, aunque sea un cambio simple, se me hace muy complejo. ¿Bien? Un cambio causa una cascada de cambios dentro de los módulos de mi proyecto, porque están muy acoplados. ¿Bien? Entonces la rigidez está ligada al acoplamiento. Por ejemplo, si yo de repente estoy trabajando con enteros y quiero pasar a trabajar con float en un cálculo en particular, no tengo que cambiar nada más los int y los float de esa clase, sino que tengo que cambiar en un montón de lados int por float. ¿Bien? Ahí hay algo que está demasiado rígido. ¿Bien? El otro es la fragilidad. ¿Qué es la fragilidad? Es que en un cambio del código hace que este no funcione más. ¿Bien? Cuando ustedes dicen tengo miedo de tocar porque va a dejar de andar, bueno, es que su código es frágil. Eso ustedes tienen que hacer que no suceda eso, que ustedes no tengan miedo de realmente cambiar algo en el código, porque tienen que estar seguros que en su diseño hacer ese cambio para agregar una determinada funcionalidad o cambiar una funcionalidad no va a hacer que todo su programa deje de funcionar bien. Tocan algo y deja de compilar. No se puede. La inmovilidad. ¿Qué quiere decir la inmovilidad? Que su código no se puede reutilizar, es muy difícil reutilizarlo. Es tan particular, tan grande, tan acoplado, que yo no lo puedo sacar y llevarlo a otro lado, porque no lo puedo reutilizar. ¿Bien? Entonces es inmóvil ese código, no lo puedo mover. Después la viscosidad nos dice que un código es viscoso, el diseño es viscoso, cuando me induce a hacer lo incorrecto. ¿Bien? Es tan difícil seguir programando bien o seguir siguiendo con buenas prácticas de diseño en ese código, que el código solo me lleva a hacer cosas mal. Entonces,
el código huele en respecto a la viscosidad cuando... Y sí, es más fácil hacer un copy-paste que implementar una clase nueva y heredar y hacer las cosas, ¿bien? Porque como ya estuvo mal hecha el diseño, capaz que no tengo alguna clase abstracta, tengo todas clases particulares, similares, que no utilizan herencia, entonces bueno, de esta otra forma tengo que tratar de ir por ese lado, ¿bien? Complejidad innecesaria, cuando existen elementos de diseño que soportan requerimientos que no se necesitan. Eh, yo hago una escalada de 5 herencias, empiezo por la clase ser vivo y después de ahí bajo hasta la hormiga, ¿bien? Y estoy haciendo un insectario. No, digamos, te pasé por mamíferos, por reptiles, por un montón de cosas, lo hice demasiado complejo cuando yo lo único que hubiese necesitado es la clase insecto y ahí heredar, ponele y ya está. No, cuando sobrediseño el código y lo hago demasiado complejo, eh, estoy teniendo complejidad innecesaria. Repetición innecesaria, cuando hay código repetido por muchos lugares, de vuelta es el control C, control V. Que hay un bug que se repite en muchos lugares y hay los módulos se vuelven difíciles de mantener porque para modificar algo tengo que modificarlo en muchos lugares. Eso es la repetición innecesaria. Y por último, la opacidad. La opacidad es que el código sea difícil de entender. Cuando lo hago muy complejo en cuanto a lo que hace el código y poco intuitivo, eh, eh, eso va a hacer que el código sea opaco. Eh, como el código va a ir aumentando con el tiempo, va a ir creciendo, si yo lo hago crecer de mala forma, va a ser después difícil seguirlo como realizo ese crecimiento y poder seguir utilizándolo. ¿Bien? Entonces después de acá venimos con algunas buenas prácticas, algunos principios muy simples, pero que podrían reglar siempre nuestro diseño y nuestro código. El primero es el principio DRY, que es Don't Repeat Yourself, es las siglas de Don't Repeat Yourself. De vuelta, copy-paste, no te repitas, no hagas siempre lo mismo de la misma forma. Copiando y pegando o formas muy similares. Si tenés dos códigos que por más que no copiaste y pegaste son muy similares, fíjate cómo lo podés abstraer y universalizar. KISS, Keep It Simple Stupid, bueno, la última S por ahí la sacan y la dejan K y S nomás, que es trata de hacer las cosas simples, no lo hagas complejo el vicio, sino trata de hacerlo siempre lo más simple, porque esa complejidad lo único que va a traer es que sea complejo, ¿bien? No que después sea de fácil mantención. Y por último, Jagni, que es you are going to need it, es siempre pensar que lo que estás haciendo lo vas a necesitar hacer de vuelta, ¿bien? Entonces, siempre hace algo, cuando hagas algo, decir, esto lo voy a usar, seguro que lo voy a necesitar de vuelta, entonces ya lo pienso como una función, ya lo pienso como una clase que le voy a reutilizar. Entonces de esa forma ya estoy haciendo diseño, bien. No un gran main con todo el código adentro. Entonces bueno, después vamos a hablar de los principios de diseño Solid, ahora ya en particular, que es un conjunto de principios, no son reglas, no es un framework, no es una tecnología, una librería, una metodología. No me van a decir cómo hacer las cosas o no son cosas ya hechas, sino que son principios. Yo voy a tener que ver si después lo que yo hago lo sigue o no lo siga. El problema lo puedo resolver de 20 maneras distintas y las 20 maneras pueden seguir los principios sólidos. ¿Bien? No es un método que yo voy a empezar, voy a terminar y va a estar solucionado el problema. El propósito de los principios sólidos son generar código fácil de entender y de mantener. Al estar bien, al seguir estos principios, uno hace un buen diseño que va a ser fácil poder agregarle funcionalidad. Y representa 5 de los principios básicos para la programación orientada a objetos. ¿Bien? Estos principios son, el primero de todos, el que ya vimos, la S viene de Single Responsibility. Esto quiere decir que una clase tiene que tener una única responsabilidad y que si yo tengo que modificar tengo que realizar algún cambio en mi sistema, tengo que ir a tocar una sola clase. Si yo realizo un cambio y ya tengo que tocar dos clases, quiere decir que ese cambio, que esa funcionalidad que yo quería modificar está implementada en dos clases distintas. O que hay una clase que está teniendo dos funcionalidades. ¿Bien?
El siguiente es el principio de abierto y cerrado. El principio de abierto y cerrado, de open close, nos dice que una clase debe ser abierta para extender su funcionalidad, pero cerrada para ser modificada. ¿Bien? Uno debe ser capaz de extender el comportamiento de una clase sin modificar su contenido, su código. Ya cada uno de estos principios lo vamos a ir desglosando en un video distinto con ejemplos, así quedan un poco más claros. Después tenemos el principio de sustitución de Liskov. Este nos dice que una clase derivada, digamos, una clase hija de una abstracta, puede ser reemplazada por cualquier otra que use su clase base sin alterar, bien, su clase padre sin ser alterada. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo una clase vehículo y abajo tengo un montón de implementaciones de distintos vehículos, auto, helicóptero, bien, un montón de clases derivadas de la clase de vehículo, yo debiera poder cambiar cualquiera de todas esas en mi código y no debería pasar nada, bien. Si llega a pasar algo, lo más probable es que hice mal la herencia. Parecía que estaba bien el tipo de herencia, pero no estaba bien, ¿bien? Ya vamos a ver los ejemplos. Después el siguiente es la segregación de la interfaz. Esto quiere decir que cuando uno define una interfaz, esta tiene que ser pequeña y que resuelva un problema específico. Y no tener interfaces grandes que hagan muchas cosas. Esto ya vamos a ver, trae un problema que es que si yo tengo algo que hace muchas cosas y yo heredo de ahí, voy a tener todas esas cosas que hacía al vicio heredadas. ¿Bien? Entonces sería más práctico tener muchas cositas simples que cada una haga una cosa, y si yo necesito 2 o 3 funcionalidades de esas, heredo de 2 o 3. ¿Bien? Ya vamos a ver en el ejemplo por ahí para que quede más claro. Y por último, la inversión de la interfaz. Este principio nos dice que los módulos, las clases de alto nivel, no deben depender de los módulos o clases del bajo nivel. ¿Bien? Ambos deben depender de clases abstractas, de abstracciones, no de clases concretas. Otra forma de verlo es decir que las abstracciones no dependen de los detalles, sino que los detalles deben depender de las abstracciones. Ya también cuando lo veamos en profundidad, por ahí con algún ejemplo, lo explicamos un poco más.